Hola, hola queridos amigos de Barquisimeto y el mundo, Naguará. Les presento un adelanto de lo que verán. Me recorro la carrera 23, un largo tramo desde la avenida Rómulo Gallegos o calle 42 hasta La Morán, Naguará. Me eché todo ese recorrido, todo este hermoso recorrido. Rapidito lo hice. Verán hermosísimas casas y lugares icónicos de acá de Barquisimeto y de esta carrera. Les agradezco por favor que se suscriban, que vean completo el canal, comenten y compartan, porque se hace con un gran esfuerzo, queridos amigos. Naguará, miren cómo estaba ese cielo, miren el torero, Naguará. Comenzamos, amigos. Hola, queridos compañeros, amigos de Barquisimeto, del estado Lara, Venezuela y el mundo. Naguarando por acá por la carrera 23, aquí cruzaba el Ruta 7, no sé si todavía lo hacen. En esa esquina quedaba una panadería, me acuerdo bastante, hace muchos años. Vamos a hacer este bello recorrido por esta carrera importante de nuestra querida ciudad, Firulai, está por ahí. Acá veremos diversos comercios, mucha gente, muchos vehículos y, en fin, todo lo que nos interese de esta carrera tan comercial también. Toda esta zona por acá, ya casi estamos en el Manteco, toda esta zona es bastante comercial. Miren ese, creo que es un taller, si no me equivoco. Y pues verán, los actualizaré, los que han vivido por acá o los que trabajaban por acá. Y el que quiera conocer Barquisimeto, bueno, aquí tienen mis imágenes. Veremos también hermosas casas de antaño, de antes, de los 60 por ahí. Y casas un poco más modernas. Y como les dije, los comercios que hacen vida por esta importante zona. Barquisimeto, Naguará. Vamos bien en el canal, estoy tratando de subir entre 2 y 3 videos a la semana para que sigamos creciendo. Más que todo, esto es una actividad más que todo ad honorem, porque esto se gana poquito. Si tuviera otro nicho en YouTube, seguramente, de hecho, tengo otro nicho de casos policiales, ¿no? Ya les he hablado de mi canal de casos policiales. Ahí sí se ve buena plata, pero este canal es más que todo ad honorem, lo disfruto, salgo a pasear en mi bicicleta y aprovecho. Disfruto y bueno, tengo una cámara de acción y con ella grabo estas hermosas imágenes para ustedes y la verdad que no me cuesta mucho. Después voy al PC, edito, aprovecho para practicar he tratado de capacitarme en la edición de video y bueno, les traigo las imágenes. También los invito a que vayan a mi cuenta de Instagram, Barquisimetano, después de la N3O, aquí se los dejo aquí arriba. Ahí somos 146,000 seguidores en Naguará, gente con la que siempre hablo porque es una comunidad activa. Y lo mismo en TikTok, ahí tengo 42,000 si mal no recuerdo. Y también muy activa la comunidad y verán imágenes de Barquisimeto, pero ya en formato vertical y corto. Naguará, por aquí andamos Barquisimeto. Miren esta casa de los 60, me imagino, empedrada. Seguimos bajando este cielo maravilloso. Miren cómo está con esas nubes espectaculares y azulito. Madre mía, qué bonito. Miren estas casas, también deben ser de los 60, 70, por ahí. Talleres, por aquí hay talleres, hay supermercados, hay de todo tipo de empresas y de comercios. Estaré por actualizar también un recorrido por el Manteco, por la 22, carrera 22 y la carrera 21, Barquisimeto, para actualizarlos. Ya hice 2 videos de esta zona. Miren, este comercio a la izquierda estaba full y este otro que venden acá, tanques, cuestiones de plástico, de eso para el agua. Aquí también a mano derecha parece que es buen negocio y aquí sillas de plástico. Esta casita está caída, se está cayendo ya, pero son de las viejas. Miren esos techos rojos
y más comercio, naguará. Hay actividad, gracias a Dios, porque eso es trabajo y plata, impuestos. Y a pesar de la situación económica hay que echarle pichón, ya lo he dicho cientos de veces, ya deben estar aburridos de eso. Más comercio, Barquisimeto. Acuérdense de darle like al video, suscribirse y comentar. Que seguimos por acá, naguará. Mi querido Barquisimeto. Y seguimos bajando. Allá vemos a lo lejos de esta hermosa iglesia, el Cristo. Pronto pasamos por allá, el santuario. Miren, negocios por todos lados. Vendiendo sus helados bien sabrosos. Utilizando esa música de otros helados de antes, naguará, que eran bien sabrosos también. Y vendiendo sus perros calientes. Fajado todo el mundo. Y aquí vendiendo carros, naguará. También hay mucho carro. Barquisimeto. Miren esta nave aquí a mano derecha. Manteco, ya casi llegamos por acá. Barquisimeto querido. Uniplas, dice aquí a mano izquierda. El que quiera que le haga su negocio, su publicidad para su negocio, bueno, me dice y nos lanzamos con mi cámara y hacemos un buen video y lo montamos en Instagram, que ya tengo 146,000 seguidores, como les dije. Muy bueno, ahí si quieren ver ejemplos, vayan a mi Instagram y ahí hay ejemplos de la publicidad que le he hecho a varios negocios. Por aquí hace falta como un plan de asfaltado, por ahí que ya venía. A la fecha de que hice este video todavía no, pero esperemos que cuando lo publique, sí, ya se haya llevado a cabo la operación bacheo. Pues la gente tiene que saltar por esos huecos y los carros se dañan. Entonces es necesario. Aquí está la iglesia El Cristo. La iglesia así tipo gótico, neogótico. Naguará, bien bonita esta iglesia. Por ahí tengo videos para Instagram de su interior en un matrimonio que se estaba llevando a cabo. Barquisimeto, nuestra bella iglesia, pero naguará, la calle está que no. Yo creo que ni en Ucrania ni en Gaza está así. Dios quiera que esas guerras se terminen rápido, ¿vale? ¿Cómo es posible que los humanos nos estemos matando mutuamente, sinceramente? Barquisimeto, ahí está mi Instagram, mi cuenta de Instagram. Vayan a seguirme. Y la moto, ahorita hay planes de financiamiento para motos muy buenas. Muy buenos para comprar la motico. Miren ese mural tan hermoso que está aquí a mano izquierda, la Divina Pastora y escenas de Lara. Espectacular. Tremendo mural, qué hermoso. Felicitaciones a los artistas y a quienes tomaron la iniciativa de hacerlo, naguará. Estoy por la 30 ya. Por la calle 30, aquí está la CanTV, tremendo edificio inmenso. Y estas casas a mano derecha son coloniales, de esas viejas. Por allá de los 30, Barquisimeto, el Hotel Milenio, por allá quedaba, creo que era Pizza Hut o Hot Pizza, no me acuerdo bien cómo se llama. Tremenda rumba en la noche, valga la cuña. Mucho mariachi, mucha salsa y etcétera. Y los amigos de la economía informal, por aquí también fajados, naguará. Hay que vender, hay que comercial. Como les estaba diciendo, esos planes de financiamiento de las motos están muy buenas. Das como que 40% de inicial y quedas pagando tus cuotas y tienes tu moto. Eso bien sea por el banco o directamente por la compañía que venden motos. Y en los carros también se está viendo bastante. Están llegando importantes cantidades de vehículos nuevos. Y los venden financiados, pero claro, eso no está fácil porque la inicial es fuerte, como $10,000 de inicial y después quedas pagando. Perdón, no queda fácil. Traguito de agua y seguimos conversando, queridos amigos. Miren esta casa a mano derecha de las viejas. Necesitan sus reparaciones algunas, pero hay otras que están bonitas. Barquisimeto, ¿cómo que se llamaba este sitio que vine varias veces? Creo que es Momentos. Bien bueno para comer ahí, para tomar cerveza, sabroso. Seguimos bajando, amigos. Naguará, Barquisimeto, más casas bonitas de esas de antes, de techos rojos.
que sería importante conservarlas por parte de la alcaldía, Naguará. Allá quedaba el Impulso antes, el anterior edificio del Impulso, antes de que se mudaran por allá por el este. Aquí ahora que es el Colegio Ilustre Americano, aquí quedaba el Impulso antes. Barquisimeto, carrera 23, Naguará. Seguimos avanzando por acá. Mucho movimiento, como les dije. Claro, no lo vamos a comparar como hace 10 años, que era muchísimo más el rinconcito. Y aquí los panas, Naguará, pasando el mediodía. Son las 2 de la tarde. Barquisimeto, y ese cielo que todavía me maravilla. Miren ese azul y las nubes. Maravilloso cielo larense. Seguimos a toda mecha por acá, Barquisimeto. Ya casi vamos llegando, nos falta todavía un poquito, la avenida Vargas. Barquisimeto, Naguará. Como les dije, muchos locales comerciales, talleres, ventas de repuestos, víveres, de todo hay por acá. Entonces, bueno, continuamos por este recorrido divino. Ya vamos llegando a, creo que es la 25, la calle 25. Ya casi llegamos. Aquí quedaban, miren las casas por cada uno de los lados. Aquí quedaba un restaurante bien rico a mano izquierda, no me acuerdo cómo se llamaba. Aquí a la izquierda, no me acuerdo cómo se llamaba ese restaurante. Era bien bueno allá. Barquisimeto. Seguimos avanzando, ya casi llegamos a la Plaza La Mora, que también les hice un video de la Plaza La Mora. Bien completo de la Plaza La Mora. Barquisimeto. Seguimos para adelante. Ya saben, denle like, suscríbanse y comenten. Y activen la campanita, por favor. Y compartan, muy importante. Para que sigamos creciendo y bueno, el resto de los barquisimetanos conozcan o rememoren sus vivencias en la ciudad. Seguimos, amigos, aquí está la Plaza La Mora, bien sabroso, sentarse ahí un rato a refrescarse, o a caminar, o a conversar. Muy agradable esta inmensa plaza, grandísima también. Miren aquel, me imagino que es un apamate, bien bonito, bien rosadita esas flores. Carpitac, otra empresa de Barquisimeto, una ferretería también, que hay muchas en la ciudad. No sé cómo hacen con la demanda, porque es tanta ferretería y para que se sostengan tiene que haber demanda, pero como hay tantas, la competencia es ardua. Bueno, eso es bueno para los precios. Miren esta casa bonita aquí a mano izquierda está. Esa sí es una clásica casa con esos ventanales y ese portón. Barquisimeto, seguimos avanzando, Naguará. Por aquí estamos. Creo que es la 22, si no me equivoco. Cuando me equivoque me corrigen, porque a veces, Naguará, tantas carreras y calles confunde. Tealca. Seguimos, Barquisimeto. Creo que es la 22, si no me equivoco. Aquí seguimos bajando, por aquí hay muchas donde sacan copias de llaves, por esta zona. Y por aquí quedaba una dulcería donde hacían unas tortas muy sabrosas. Aquí mismo, creo que ya no funciona. Aquí mismo, no me acuerdo el nombre tampoco. Ya dejó de funcionar. Tortas divinas, de todo tipo. Me acuerdo de las Tres Leches, Naguará. Cerrajería, como les dije, por aquí le saca mucha copia a las llaves. Bajando, Barquisimeto, esmechado, como dicen por otras partes de Venezuela. Vamos bajando. Aquí queda una cuestión de modelaje hace tiempo también. Miren cómo están los carros aquí a mano izquierda, ventas de automóviles. Y esta reliquia, Naguará, el Melianch,
Aquí vamos, Barquisimeto, venta de automóviles a mano izquierda. Seguimos bajando, queridos amigos. Vayan a seguirme en AM Crimen. Ahora acabo de subir el caso de Jocelyn Nungaray. Qué triste ese caso, 12 años nada más. Qué broma. Está interesante el caso, pues, y triste. Seguimos bajando, muchos negocios, como les dije. Barquisimeto. Aquí vamos, y ahora sí casi llegamos a la avenida Vargas, nuevamente Malibú, Malibú Capriz, ese es un Capriz. Seguimos bajando, por aquí quedaba Alianza Salsera, ya vamos a llegar. Y el restaurante, Tasca Restaurante El Torero, que era muy bueno, lo cerraron. Esperemos que vuelvan a abrir, Naguará, El Torero, y allá arriba quedaba Alianza Salsera, que se mudaron, ya los comenté en el pasado video. La avenida Vargas, Barquisimeto, vamos cruzando la avenida Vargas, la icónica avenida de nuestra ciudad. Y por aquí ahora quedaba una arepera en la esquina muy buena, y aquí quedaba el Uniprec. El Uniprec, ¿se acuerdan de ese supermercado inmenso? Y aquí a mano derecha hay unas pescaderías, carnicerías, y que quedaba la Gran Cabaña, una de las salidas, y aquí quedaba la arepera que les digo, que cerraron. Y este frigorífico, que es muy bueno, tiene añísimos el frigorífico. Y por aquí venden frutas y salones de belleza. Hay mucho movimiento ahorita en Lara, miren, fruterías. Barquisimeto querido, la carrera 23, Naguará. Mucho negocio por acá, como les dije. Y un poco más despejado que otras carreras, que esas por ahí es más difícil circular, porque hay más hacinamiento, esa no es la palabra, hay más movimiento, pues entonces es más difícil circular. Estos remodelaron ese supermercado porque antes era bien oscuro. Y aquí quedaba Maimambo, me acuerdo, bailé mucho ahí con Raimundo Liranzo, que está en Ecuador, Naguará. Y con Kevin, que se ha convertido en tremendo bailarín, Kevin Díaz, buenísimo, haciéndole honor a su maestro Liranzo. Y aquí hay unas clínicas, San Francisco, si no me equivoco. Y por aquí dan unos cursos de inglés y hasta de chino dan, Sinfei, creo que se llama, Sinfei. Seguimos bajando, Barquisimeto, miren, bastantes negocios, como les dije. Muy comercial esta carrera. Por todo es que el barquisimetano Naguará, por donde hay un rinconcito, él se ve a ver qué negocio monta. Y este bodegón aquí. Y en la otra esquina está el Hotel Paraíso. Ahí te llevan al paraíso ya, en aquel edificio. Y del otro lado de esa calle está tremenda carnicería. Y al diagonal está donde quedaban los faroles, la tasca, que se rumbeaba sabroso ahí en los faroles. Por aquí vamos, queridos amigos. Y aquí más negocios. Naguará. Han cerrado muchos, pero hay otros que se mantienen y han abierto otros. Pues así pasa en todas partes. Y así es la vida. La crisis está dura y bueno, hay unos que no sobreviven y otros que sí, pues. Barquisimetano, vayan a Instagram. Aquí queda tremenda ferretería también. Otro negocio de ferretería y allá en la esquina está una panadería, creo que es Montpellier, si no me equivoco, no me acuerdo. Escapes Lara. Seguimos avanzando, miren la chica que viene del gimnasio. Muy importante ejercitarse. Aquí está la panadería Montpellier, exacto. Tremenda panadería también. Por aquí seguimos, Barquisimeto, Naguará. El cielo maravilloso y mi cámara lo capta divino. Por aquí queda o quedaba una emisora de radio, no sé si todavía funciona, Agrofarma, tenía tiempo que no veía una. Vamos bajando y aquí a mano izquierda hay un pana que tiene años arreglando motos ahí. Y esta casa es muy peculiar, siempre la he visto, muy bonita casa. Y conserva su esencia original de quién sabe cuántos años. Preciosa esa casa. Tiene años. Tengo años viéndola. Y allá están los que reparan las motos. Miren, esta también está hermosa esta casa, porque hay casas muy bonitas que conservan su construcción original. Miren este puesto de venta de frutas, de hortalizas, recorcholis. Vamos bajando, ya nos acercamos
al decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA, que ya les hice un video, el video anterior creo que fue. Seguimos Barquisimeto, ya casi llegamos a la Morán. En Aguaraquí quedaba un abastico que yo creo que ya feneció, pues también tenía muchos años. Vamos bajando, negocios de todo tipo. Por aquí quedaba también la Churrasquería del Este. La Churrasquería del Este, donde se rumbeaban uvas sabrosísimo, pero ya no existe. Todo frenos. Seguimos bajando, miren, nuevos edificios relativamente, tienen años, unos pocos años. Bajando Barquisimeto. Ya casi llegamos a la Morán, miren el árbol aquel impresionante que se ve, que ya casi llegamos. Aquí era donde quedaba la churrasquería, este era el estacionamiento. ¿Se acuerdan los más veteranos? Por aquí vamos. Miren este bonito muro de esta casa. Vamos llegando ya a la esquina. Y aquí a mano derecha queda el rector, el decanato que les comenté, Ciencias Económicas y Empresariales. Más negocios, emprendedores por acá en la calle. Y bueno, seguimos, ya casi llegamos a la Moral, negocios por todos lados, Naguará, a pesar de los impuestos, a pesar de la crisis económica, de la competencia, la gente no se faja para echar adelante al país. Barquisimetano y el venezolano no se le muere la mosca, como se dice, y esta casa también tiene muchos años, bastante original, también se ve techos rojos. Barquisimeto, y aquí a mano derecha un terreno inmenso que se está desperdiciando, ahí no se hizo nada, eso no se hizo nada, esperemos que lo pongan a valer. Barquisimeto, y ya casi llegamos a la avenida Morán, Naguará, una de las más importantes que también les hice un video de la avenida Morán. Vamos llegando, este taller también tiene siglos, Naguará. La avenida Morán. Gracias amigos por haber visto el video. Suscríbanse, denle like y comenten. Hasta el próximo video. Chaito.